Se fue un muchacho de pueblo y vuelve un hombre de mundo, pero de un mundo que ahora le señala que ha estado preparándose para un porvenir que no existe. Volver al pueblo natal por fracaso económico no es un cliché de la literatura gay, es la crónica de toda una generación. Pero, ¿qué pasa cuando vuelves y te encierras en tu cuarto porque ni la calle del pueblo se siente como tuya? Muy buenas a todos, bienvenidos al Palomo Cojo, vuestro canal sobre literatura gay. Aquí vamos a nuestros asuntos, huyendo de los clichés. Ya sabes que evitamos el drama de la salida del armario y el lloriqueo por el amor no correspondido. Y hoy vengo con La Mancha, de Enrique Aparicio. Un libro que no habla de descubrirte gay, sino de la precariedad, del regreso a casa de los padres y de cómo la identidad gay choca con el vacío de un pueblo manchego. Yo no soy filólogo, soy un lector que te cuenta de qué va un libro y te dice si merece la pena. Vamos a verlo. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay. Los personajes, el retornado, la prima y el mundo digital. En esta novela no hay una gran galería de personajes físicos, sino el contraste entre el protagonista, su pasado y el mundo que le rodea. Primero, Valentín, el protagonista. Un chico de 25 años con un máster, prácticas no remuneradas y un currículum que no le sirve para nada. Tras años en Madrid, la crisis le obliga a volver a Baratrillo de la Mancha, su pueblo. Valentín es gay, pero su principal conflicto no es su sexualidad, sino su inutilidad práctica y su vergüenza. Vuelve a un pueblo donde no se atreve a salir a la calle solo, donde el miedo al qué dirán no es un golpe físico, sino una presión asfixiante que le mantiene encerrado en su cuarto mirando el techo. Segundo, Ana, la primanica. Es la prima de Valentín. De pequeños eran inseparables, pero con los años se han distanciado. Ana representa la adolescencia convencional en el pueblo, atractiva, de formas bruscas y ropa de saldo que dejó el instituto pronto. Para Valentín, ella fue un espejo de su propia inseguridad física de joven. Ahora, la madre de Valentín intenta que vuelvan a juntarse, pero hay un silencio y una distancia entre ellos que el protagonista no sabe muy bien cómo salvar. Frente a ello, no hay un villano, sino la pantalla del móvil. Valentín se relaciona con el mundo a través de Grindr, Instagram y Twitter. Busca validación en cuerpos digitales, en likes y en chats anodinos, intentando mantener viva la vida gay que dejó en Madrid, mientras su cuerpo físico está atrapado en La Mancha. Su único contacto real es la voz de su amigo Luisma al teléfono, que le recuerda todo lo que se está perdiendo. Y de fondo, la voz del cuaderno. A lo largo del libro se intercalan escritos de otra persona, con una ortografía rural y un tono muy íntimo, que anota sus pensamientos en un cuaderno azul regalado por un tal J. Es una voz que parece vivir en el mismo pueblo, pero en otro tiempo. La trama, el encierro y la precariedad. Yo huí y ahora he vuelto. Y es extraño que haya sido el regresar cuando me he dado cuenta del desgarro con el que me fui de aquí, la manera en que desgajé mi existencia de este pueblo y este pueblo de mi existencia. La novela arranca con Valentín llegando en autobús a Baratrillo, con resaca y con la sensación de haber fracasado. Se instala en la casa de sus padres, un padre, hombre de campo, de pocas palabras, y una madre abnegada que siempre está haciendo algo, ya sea cocinar o labores de ganchillo. La intención de Valentín es buscar trabajo por internet y volver a Madrid cuanto antes. Pero la trama no es de acción, es de encierro. Valentín pasa los días encerrado en su habitación de la adolescencia, mirando ofertas de trabajo en Infojobs que piden requisitos absurdos para sueldos míseros, mientras lee noticias de desahucios y suicidio en el periódico. La angustia de no tener futuro se mezcla con la imposibilidad de integrarse en el pueblo. No puede bajar a leer al banco de la plaza porque siente que los ojos de los vecinos le juzgan, no por desempleado, sino por ese cuerpo marica que tuvo que aprender a disimular desde niño para evitar el golpe que siempre amenazaba con llegar. Para huir de la soledad, se refugia en el móvil. Entramos en conversaciones de Grindr con desconocidos que no enseñan cara,
en interminables chats con su amigo Luisma en Madrid, llena de cotilleos de saunas y fiestas, y en la publicación de fotos en Instagram para inflar su ego. Paralelamente, leemos los fragmentos del Cuaderno Azul. Una voz anónima nos habla de la dureza del campo, de coser calcetines, de ir al cine del pueblo y de un tal J. Estos fragmentos no parecen tener conexión clara con la vida urbana y digital de Valentín hasta que, hacia el final del libro, las dos tramas empiezan a coserse, revelando un secreto que da otro sentido a la vuelta al pueblo. ¿Por qué merece la pena leerlo? Y ahora, ¿por qué deberías leer La Mancha? Primero por su retrato generacional. El libro capta a la perfección la frustración de una juventud que hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer: estudiar, hacer un máster, hacer prácticas gratis, para acabar volviendo al cuarto de su infancia. Es un retrato muy fiel de la España de la crisis, donde el mercado laboral te devora y te escupe de vuelta al origen. Segundo, por cómo describe la homofobia de ambiente. Aparicio no pone a Valentín sufriendo agresiones explícitas, pero describe con mucha precisión ese odio acolchado, esa presión invisible de un pueblo donde todos se conocen, donde el miedo al que dirán te impide ocupar el espacio público. Valentín no sale del armario porque nunca se sintió dentro de él en el pueblo. Simplemente aprendió a hacerse invisible. Y tercero, por el contraste entre lo analógico y lo digital. La novela muestra cómo la identidad gay hoy en día está muy mediada por las aplicaciones y las redes. Valentín busca desesperadamente conexión humana a través de Grindr e Instagram, intentando no perder su identidad en un entorno que se la borra. ¿Por qué podría no gustarte? Pero vamos con las pegas. Y en este libro hay 3 cosas que me han dificultado la lectura y que creo que os pueden pasar factura. La primera es la estructura de la historia paralela, esos fragmentos del Cuaderno Azul que van interrumpiendo la narración de Valentín. Durante casi todo el libro, esta voz no termina de encajar. Resulta un tanto ajena y desconectada de la trama principal. Aunque al final todo cobra sentido y entendemos su función, el viaje hasta llegar ahí puede resultar frustrante, porque te saca de la historia de Valentín constantemente sin que veas el porqué. La segunda es que la novela le da un peso desmesurado a la parte del retorno y al encierro. Valentín no se integra en el pueblo, no interactúa con él más allá de la pantalla o de la comida con sus padres. Esto hace que la narración se vuelva muy estática. Ver a un protagonista encerrado en su cuarto mirando Infojobs y Grindr, página tras página, acaba por hacer la lectura pesada y claustrofóbica. Si buscas una trama que avance, este estancamiento te va a desesperar. Y la tercera son las referencias pop. El libro está saturado de menciones a Almodóvar, Eurovisión, canciones de las Ketchup, programas de televisión y memes de internet. Aunque al principio le da frescura al texto, el exceso de estas citas acaba cansando. Saturan la narración, distraen del conflicto real del protagonista y además corren el riesgo de hacer que el libro envejezca muy mal. Conclusión. En resumen, La Mancha es un retrato crudo y asfixiante del fracaso juvenil y del encierro gay en la España rural. Aunque sufre de problemas de ritmo por ese exceso de encierro y de referencia, y por una historia paralela que cuesta verle el sentido hasta el final, tiene momentos de una lucidez dolorosa sobre la precariedad y la soledad. Para mí es una lectura interesante, aunque te exija paciencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy del Palomo Cojo. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que hoy en día es posible volver al pueblo siendo gay sin tener que esconderse en tu cuarto? Deja un comentario aquí abajo, que los leeré todos. Si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. El próximo libro ya lo tengo en mente y seguiremos leyendo historias interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y disfruta de un buen libro. El Palomo Cojo, tu canal de literatura gay.